Y antes de todo, quiero felicitar al doctor Maestro Montoya por el gran poder de convocatoria que él tiene. Y yo recuerdo que hace aproximadamente un año, 6 meses más o menos, estuve también frente a un grupo tan grande como este en el primer Congreso Nacional del Agua. Y en esa oportunidad supe lo que iba a presentar. Ahora también sé lo que voy a presentar, pero el grupo es multidisciplinario y eso era lo que yo me preguntaba, qué era lo que iba, o sea, la forma como tenía que presentar aquí las cosas. Y espero que les guste a algunas personas y lo hice de una forma bien simple para que no se aburran y para que no piensen que simplemente porque algunos tienen que estar aquí por el sello al final para que le entreguen el certificado. Bueno, como todos ustedes ya saben, en el año 1940 más o menos, bueno, exactamente, y este puente, como todos conocen, es el puente Tacoma, se cayó. Se cayó ¿por qué? Por vibraciones inducidas por flujo, ¿no? En este caso fue la acción del viento que tumbó al puente. Y ojo que no eran velocidades muy altas, eran velocidades de 60 km/h y aún así el puente se cayó. Y yo después voy a explicar por qué es que pasó eso. Y bueno, ese es un ejemplo histórico y aquí tenemos otro ejemplo que lo vemos en el día a día, ¿no? Que es nuestro caño de agua. Ustedes por las mañanas o por las noches, generalmente cuando abren su caño, lo abren en tal posición que sienten un sonido extraño y todos nosotros ya sabemos que el tubo está vibrando, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa eso? Por el mismo fenómeno, el fenómeno de vibraciones mecánicas inducidas por flujo. En este caso es flujo interno que va dentro del tubo, ¿no? Mi nombre es Luis Enrique Ortiz Vidal. Yo estudié Ingeniería Mecánica en la Universidad Católica. Fui consultor en la industria minera. En el año 2008 me fui a Brasil, me casé. Me casé y después me fui a Brasil. Hay que ser precisos en los términos porque no es lo mismo un padre con salud que salud con padre, ¿no? Y ahora voy a presentar, y como ya lo dijo el doctor el título, que es una visión general del fenómeno de vibraciones mecánicas inducidas por flujo. Pero en este caso es un poco más complicado que el puente y que el caño, es un flujo bifásico. Y después ya explicaré un poco más qué es esto. Bueno, yo estoy y mi asesor de tesis es el doctor Oscar Mauricio Hernández Rodríguez. Yo investigo en el núcleo de Ingeniería Térmica y Fluidos en la Escuela de Ingeniería de São Carlos, en la Universidad de São Paulo, en Brasil. Ahora sí, vamos a lo que más o menos nos interesa. Este fenómeno, este tópico, es conocido como FIV, que viene de las siglas en inglés Flow Induced Vibration, ¿no? Y como ya lo mencioné, existe una clasificación de las FIV, que sería interno en el caso del tubo y externo en el caso del puente, ¿no? Y como ya mencioné, lo que yo estudio es un flujo bifásico. Y esto, como a todos nos interesa, ¿qué aplicaciones tiene? Y yo no puedo decir de que hago ciencia, sino yo prefiero decir que hago tecnociencia. Y
y todos los que hacemos algo de tecnología siempre vemos el beneficio económico, ¿no? Y bueno, y eso tiene aplicaciones en la industria nuclear. Esto comenzó en la industria nuclear hace entre 20 y 30 años, en los reactores nucleares. También tiene aplicación en la industria de petróleo, en los tubos de petróleo que están, lo que le llaman la producción de petróleo offshore, o los racers de petróleo, y ahí también se encuentra el fenómeno de FID interno y externo. Y entre tantas otras aplicaciones, el fenómeno de FID se ve en las plantas industriales, y yo voy a comentar un caso sobre este tema de FID. Pero al final, o al principio, ¿y qué es un flujo bifásico? Bueno, ahí hay realmente una discusión entre los físicos y los químicos, que yo no voy a entrar, que serían cuáles son las fases de la materia, ¿no? Uno dice que es 3, otro dice que son 4. Para nosotros los ingenieros generalmente son 3. Son las que se ven, ¿no? Que es la fase líquida, la fase sólida y la fase gas, ¿no? Entonces un flujo bifásico sería el flujo tal donde se encuentran dos de esas 3 fases, y se tienen flujos bifásicos: gas líquido, gas sólido, sólido líquido, y en todas las permutaciones, ¿no? Como ya conocemos, pues, lo que nosotros conocemos generalmente es un flujo monofásico, donde el parámetro más importante es la velocidad, ¿no? Pero en el flujo bifásico existen otros parámetros, tal como el patrón de flujo, que es uno de los más importantes, y la fracción volumétrica, y que sería cuál es la cantidad de una de las fases dentro de un determinado volumen, ¿no? En el lado derecho, en la figura, estoy presentando los diferentes tipos de patrones de flujo. Lo que se han estudiado en la industria, como ya comenté, en la industria nuclear, y los más comunes son el patrón de flujo anular, que sería el primero del rectángulo rojo, y el patrón de flujo en burbujas, que se ve tanto en la industria química, en la industria petroquímica, en las torres de destilación también. Y el que yo quiero estudiar, bueno, aparte de los dos anteriores, para aplicarlo en la industria de petróleo, sería el patrón de flujo que está en un rectángulo de color verde. Sería el patrón de flujo pistonado, que es el patrón de flujo que en la industria del petróleo genera mayores vibraciones mecánicas. Ahora, pero ¿cuál es el problema de las FIB? ¿No? ¿Cuál es el problema realmente? El problema, como ya lo comenté, en la tecnología casi todo es plata, ¿no? Entonces, el problema es que si ocurren las FIB, o sea, si ocurre una falla por FIB, se pierde dinero. Y actualmente no solo se pierde dinero, sino que también se puede generar un problema ambiental, y que puede ocasionar también pérdidas en vidas humanas. Ahora, yo les hago, antes que siga, para que regrese al tema del caño, y yo les hago una pregunta. ¿Cuándo ustedes creen que un caño, que el tubo del caño, y así es, sí, así mismo se hacen, gracias.
el tema del caño, bueno, de que ustedes ¿qué es lo que creen? Que una tubería vibra más cuando se le coloca un flujo con mayor velocidad o con menor velocidad. ¿Cuál ustedes creen que pasa, que vibra más la estructura? Mayor, ¿sí o no? Claro, porque el sentido común es lo que nos dice. Pero yo les voy a mostrar, bueno, este es el caño, y nosotros, o sea, se puede generar un modelo de la estructura del caño que es independiente del estímulo, de la fuerza de excitación. Por ejemplo, esta que está aquí, ¿no? Esa es la que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si uno abre su caño y uno siente que la tubería está vibrando, uno, ¿qué es lo que hace? O abre un poco más, que estaría incrementando la velocidad del fluido y la vibración para, ¿sí o no? Entonces no necesariamente si se tiene más velocidad el tubo vibraría más, que sería por sentido común. Pero si nosotros vemos aquí, por ejemplo, y tenemos una fuerza excitadora, aquí está, si nosotros tenemos una fuerza tal que la frecuencia de excitación que se genera llegue al pico, a este punto de aquí, entonces nuestra tubería vibraría más. Si nosotros disminuimos la frecuencia, nuestra tubería vibraría menos, y si aumentamos la frecuencia también vibraría menos, ¿no? Yo les quería mostrar esto porque en el caso del puente o del caño que todos los días se tiene en la casa, no necesariamente la falla estructural va a depender de la velocidad, sino de la velocidad y además de cómo ella esté relacionada con la frecuencia de excitación. O sea, esto es siempre que una estructura falla o vibra más cuando la frecuencia de excitación alcanza una de las frecuencias fundamentales de las estructuras. Y ojo que hablo de frecuencias fundamentales, lo que normalmente se conoce como frecuencias naturales. Pero decir frecuencias naturales es errado. Como dicen, está mal. Ahora voy a mencionar cómo es que se solucionan estos problemas de F y B. Bueno, aquí nosotros tenemos nuestra estructura y tenemos que para nuestro caso, el caso que yo estoy presentando ahorita, ella es excitada por un flujo bifásico y ella va a tener una respuesta estructural, ¿no? Ella vibra de determinada forma. Entonces, en el mundo hay dos formas de resolver este problema. La forma 1, que sería de izquierda para derecha, o sea, a partir del estímulo y determinar cuál es la respuesta estructural tal que mi estructura no falle. Ese es el abordaje 1 y es el que es el que se hace actualmente en la industria nuclear, en la industria petroquímica también. Existen dos grupos fuertes en el mundo, uno ubicado en Japón y el otro está un poquito más cerca en Canadá, y ellos dos estudian esto con bastante fuerza. Y la segunda forma, que es la forma que aún no se enfrentan a los problemas, y es la que yo quiero enfrentar, porque si no, no sería un doctorado, que es ir a lo contrario. A partir de una respuesta estructural, conocer cuáles serían las características del flujo. Ahora, ambos abordajes tienen desafíos. El primero, que no se conoce teóricamente el cálculo de los factores de amortecimiento, y que tampoco se conoce cuáles son las fuerzas para cada patrón de flujo. Ese es el abordaje
el abordaje 1, y en el 2 se tienen esos mismos desafíos más los que voy a presentar a continuación. Yo le llamé la lógica de las F y B. Bueno, otra vez a lo mismo, se tiene nuestra estructura, nuestra respuesta estructural, que es independiente del estímulo, y nuestro flujo bifásico dándole el estímulo a la estructura. Como ya lo comenté, siempre son dos fases, y la fracción volumétrica y el patrón de flujo como las cuatro variables fundamentales que han sido recordadas en la literatura para el estudio de las F y B, ¿no? Y estas cuatro variables van a generar fuerzas que van a actuar sobre la estructura, ¿no? Y se va a generar, como ya comenté, la vibración estructural, que sería, en el caso de las variables U, sería la amplitud, y en el caso de la variable W sería la frecuencia. Ahora, lo que se quiere hacer en un primer paso es hacer el modelo directo, o sea, ir del flujo bifásico hasta la respuesta estructural. Eso es lo que ya he comentado, ese es el abordaje 1, y ya comenté los desafíos que se tienen. En el caso 2, y que es mi caso, digamos, en el lado izquierdo de la línea está el área de los fluidos, en el lado derecho está el área de las estructuras. Las fuerzas van a interactuar con el flujo también, así como he mostrado. Y el flujo va a interactuar otra vez con la respuesta estructural, o sea que se van a formar dos loops, uno dentro del otro. Ahora, ¿cuál es el desafío aquí? De que yo solo tengo dos variables de entrada para el modelo inverso, solo tengo dos, y para la salida tengo cuatro variables. O sea que yo necesito encontrar alguna forma para conseguir, entre comillas, esas otras dos variables, porque ustedes saben que para resolver ecuaciones se necesitan dos variables con dos incógnitas, o tres con tres. Bueno, ahora voy a dar unas 3 minutos. ¿3? Sí. No, está bien. Bueno, y voy a comentar ahora cuál es la síntesis de las F y B. Bueno, en un primer momento lo que presenté fue un ejemplo histórico y un ejemplo del día a día para que ustedes entiendan qué son las F y B. Presenté también las características del flujo de dos fases, presenté las características de las estructuras y la clasificación que se tiene para las F y B. Presenté los dos abordajes, el abordaje directo que se hace y el abordaje inverso, que es lo que quiero hacer, y por último los desafíos que se tienen para cada uno de estos dos abordajes. Y quiero agradecer a la Universidad de São Paulo, a la Escuela de Ingeniería de São Carlos. Quiero agradecer también al Núcleo de Ingeniería Térmica y Fluidos, que es el laboratorio del cual yo hago parte. Quiero agradecer a la FAPESI, que es la entidad financiera que me da el dinero para que yo esté aquí. Y por último quiero agradecer a la Escuela Politécnica de Montreal, Canadá, por el apoyo que me ha dado y que me va a seguir dando el siguiente año, y porque voy a ir allá a sus instalaciones a realizar los experimentos. Tengo 30 segundos y es lo que quiero decir ahora por último, de que si a alguien les interesa o le interesa lo que yo hago, me pueden buscar sin ningún problema y de repente presentar sus documentos para ir a hacer una maestría en el 2012, lo presenté en el 2011, y quería decir esto, pero sin ánimo de broma,
que no se preocupen por la plata, porque como Alan ya dijo, la plata llega sola. Gracias.